¿Qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Nuevamente nos encontramos para compartir un poco más lo que la Biblia nos enseña acerca de cómo prepararnos para la segunda venida de Jesús. Sabes, nuestra preparación para la venida de Cristo es fundamental. Tenemos que prepararnos para ese momento, porque ese momento llegará. Ese momento no depende, sinceramente, ni de nuestras ganas, ni de que creamos o no creamos en esa venida, sino que depende de la honrada palabra de Jesús, un caballero que siempre cumple su palabra. Y él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús volverá y debemos prepararnos para su venida. Dijimos que es importante, a fin de prepararnos, mirar hacia atrás, hacia la obra de la cruz, mirar hacia arriba, la obra del santuario. Pero hoy quiero hablarte de la importancia de mirar hacia adentro, mirarnos a nosotros mismos y permitir que el Señor haga en nosotros lo que Él tenga que hacer. Reconozco que mirarnos a nosotros mismos puede resultarnos traumático muchas veces, porque nos damos cuenta de nuestras limitaciones y de nuestros errores. Cuando el apóstol San Pablo escribe la primera carta a los Corintios en el capítulo 3 y en el versículo 3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Siempre hemos pensado que una persona carnal es una persona que hace cosas malas, asociadas quizás a pecados éticos, a pecados sexuales. Pero fijaros lo que dice aquí el apóstol San Pablo. Él habla de personas que tienen celos, contiendas y disensiones. La carnalidad es todo aquello que se opone al plan de Dios. Todo aquello que está muy ajustado a nuestra naturaleza, que por naturaleza lo hacemos. Y el problema que nosotros tenemos es que ya nacemos con una naturaleza que tiene propensión al mal. Ya nacemos con una naturaleza caída, nacemos con una naturaleza pecaminosa. De esa naturaleza habla San Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 7. Fijaros qué interesante. En Romanos capítulo 7 nos dice, por ejemplo, a partir del versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mira lo que dice, yo soy carnal, vendido al pecado. La ley de Dios es espiritual. Fue creada por Dios, que también es espiritual. Pero yo tengo un problema, soy carnal, tengo una naturaleza que me lleva al mal. Más adelante dice, versículo 15, 16, 17, hasta el 20, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Lejos de lo que nos dice la filosofía y la psicología humanista, tenemos una realidad y es que el mal está en nosotros. Tenemos una naturaleza caída con tendencia al mal. Por eso Pablo exclama en el versículo 24 de Romanos 7, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ese es el problema. Y esto es tremendo, si no tuviera solución, pero tiene solución. Porque el capítulo 8 de Romanos nos presenta la salida. Capítulo 7 es el problema de nuestra naturaleza. Capítulo 8 es la solución para que nuestra naturaleza pueda entrar bajo el control de Dios. En el capítulo 8, por ejemplo, dice el versículo 5, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y el versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Versículo 11, fijaros qué promesa extraordinaria. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que Dios envía su Espíritu, el Espíritu Santo, la tercera persona de la deidad. Luego del Padre que está comprometido en llamarnos a la salvación, del Hijo que ejecuta su salvación en la cruz y en su intercesión en el santuario, Dios envía su Espíritu para que su Espíritu nos transforme, para que su Espíritu nos cambie, para que el Espíritu derrote la naturaleza caída que hay en nosotros, la naturaleza carnal que hay en cada uno de nosotros.
Cuando escribe la carta a los Gálatas, San Pablo nos dice en el capítulo 2 y en el versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cómo podemos hacer entonces para decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí? ¿Cómo podemos tener la experiencia de Pablo? Primero, déjame decirte una cosa. Poder decir, Cristo vive en mí, lo logramos cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Salvador y Él viene a nuestra vida. Por medio del Espíritu Santo, Cristo mora en nosotros, toma el control de nuestra naturaleza caída y nos lleva de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. Es cierto que esto es una guerra, es cierto que esto es una lucha, es un proceso de crecimiento en la gracia, es el proceso de la santificación en la que cada día nos tenemos que ir rindiendo para que el Señor tome el control. En la misma carta a los Gálatas, San Pablo expresa lo siguiente en el capítulo 5, versículos 16 hasta el versículo 25. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí está la clave. La vida en el Espíritu, la vida bajo el control del Espíritu, es aferrarnos a Cristo para que el Espíritu tome el control de nuestra vida de tal manera que no satisfagamos los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí está nuestra lucha, ahí está nuestro desafío, ahí está la lucha entre nuestra naturaleza caída, nuestras inclinaciones al mal y la obra del Espíritu, que quiere transformar nuestra vida y ponernos en armonía con la voluntad de Dios. Y ahí hay una lucha, un conflicto interno. Y nos podemos preguntar cuáles son las obras de la carne que menciona aquí San Pablo. Fijaros lo que dice, pero si sois guiados por el Espíritu no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dios quiere transformarnos para que podamos vivir en el reino. Porque si nuestra naturaleza no se transforma, si nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros hábitos, nuestras inclinaciones no quieren vivir la atmósfera del cielo, no podremos vivir en el cielo. Por eso nos dice el versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Versículo 24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Cuando Cristo dio su vida por nosotros en la cruz, Él murió para salvarnos. Pero ahora tenemos que morir a nosotros mismos, morir cada día, entregarnos a Cristo cada día para que Él destruya el mal que hay en nosotros, tome el control de esa naturaleza caída, nos transforme el carácter, nos haga más semejante a Él. El versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu es el que nos sostiene, dejemos que el Espíritu guíe nuestra vida, que Él obre en cada uno de nosotros a fin de transformarnos. En nuestra preparación para el cielo debemos mirar a la obra de Cristo en la cruz, debemos mirar a su obra en el santuario y debemos mirar también hacia adentro nuestro, no para ver el mal que hay en nosotros, sino para darnos cuenta de nuestra tremenda necesidad de la obra del Espíritu Santo, y debemos dejar que el Espíritu venga a nosotros a fin de transformarnos, a fin de cambiarnos. Te invito hoy a dejar que el Espíritu Santo tome el control de tu vida. La batalla muchas veces puede ser dura, a veces caemos, a veces fracasamos, pero recuerda, la victoria final es de Dios, porque Cristo ya derrotó al enemigo de Dios, a Satanás. Lo derrotó en el cielo, lo derrotó en la tierra, en el desierto de la tentación, lo derrotó en la cruz, lo derrotó cuando se levantó glorioso de entre los muertos y al dejar la tumba vacía, y lo aniquilará finalmente cuando venga por segunda vez en gloria y majestad. La victoria de Cristo es la tuya y puedes confiar en que el Señor te ayudará a tener una vida de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde.